El último pasuk de la Torá dice, Ulhol ayad hazaká, Ulhol amorá gadol asher asa Moshe le'enei Israel. Todo lo que hizo Moshe a los ojos del pueblo de Israel. Rashi explica ahí que Moshe había decidido romper las lujot, la Torá, delante de los ojos del pueblo de Israel. Como dice el pasuk, Asher Shibarta, que decir que Ishar Kohaja Asher Shibarta, le dijo Hazaku Baruch que rompiste la Torá. Así le dijo Dios. La Torá nos cuenta acerca de la grandeza de Moshe. ¿Y cómo elogia la Torá a Moshe? Hazaku Baruch Shibarta, Hazaku Baruch que rompiste la Torá. ¿Por qué? Después de Kabbalat Torah, después de haber recibido la Torá en Ar Sinai, la Torá se transforma en Lo Bashamayim. La Torá no es del cielo, sino la Torá pertenece a la gente. La grandeza de Moshe es que según el Dat Torah, según el Dat Elemet, él decidió cuándo tenía que romper las lujot, cuando vio que el pueblo de Israel estaba pecando con el becerro de oro. Entonces, Moshe demostró con este hecho que ahora somos nosotros los dueños de la Torá. El único que puede romper algo así, algo es el dueño. Eso es lo que la Torá nos enseña después de haber recibido la Torá en el monte de Sinai, que ésta ya no le pertenece al cielo, sino que le pertenece al pueblo de Israel. En 1803, cuando Rav Chaim de Volozhin decidió abrir una yeshiva, puso todo su dinero, todo su capital, él y su esposa, sus joyas, vendió para apoyar en la fundación de una nueva yeshiva, un nuevo concepto que hasta ese momento no se sabía. Entonces el Rav Chaim de Volozhin, el más famoso alumno de Gaón de Vilna, estableció la yeshiva hace más de 200 años e instituyó un nuevo modelo de estudio de la Torá del pueblo de Israel. De ahí en adelante, cientos de alumnos tendrían la oportunidad de estudiar juntos, ayudándose unos a otros a entender mejor y a crecer juntos en el marco de una institución llamada yeshiva. Eso fue una novedad increíble. Y una novedad más que había colocado el Rav Chaim de Volozhin en su yeshiva. Puso un gran reloj de pared, él había puesto en la yeshiva para que todos sepan qué hora era y vivir de acuerdo a un seder, de acuerdo a un orden. Él decía, un yehudí debe de vivir con un reloj. Y no porque time is money, sino porque time es Torah. Al-Zemar o ver ben Joser, el tiempo pasa y no regresa. Había en la yeshiva sedarim y mishmarot, o sea, se iban turnando en los estudios. Se estudiaba en la yeshiva de Volozhin día y noche. Se iban unos y venían otros. Durante toda la noche había guardias para estudiar Torah, para que no se quede nadie en ningún momento sin estudiar, así como se hacía en el Bet HaMikdash. El mismo Rav Chaim, en los días difíciles, cuando no había muchos alumnos estudiando, por ejemplo, Motzai Kippur, cuando terminaba Kippur, él cumplía el turno. Y entonces se quedaba hasta las 3 de la mañana, en que ya recuperaban las fuerzas los bajurim, los alumnos que ya habían comido, ya habían descansado, y entonces venían a reemplazarlo. Así era la yeshiva de Volozhin. A los 10 años de su existencia, el número de estudiantes había aumentado de 10 a 100. 10 años más tarde, el número de estudiantes aumentó a 200. Cuando los alumnos ya salían de la yeshiva para ocupar distintos cargos en la conducción de otras yeshivot o de keilot, porque esa era la idea del Rav Chaim de Volozhin, él se preocupaba que no solamente ubicarlos, sino que también se preocupaba de que tengan éxito en la conducción del pueblo judío y en encender las llamas del estudio y el entusiasmo por la Torá. El Rav Chaim fue autor del famoso libro Nefesh HaChaim, el cual elevó el estudio de la Torá al nivel más alto. Luego, el Rav Chaim de Volozhin falleció en 1821 y su hijo, el Rav Yitzhak, asumió como Rosh Yeshiva. Aproximadamente 90 años después de la fundación de la Yeshiva de Volozhin, el Rosh Yeshiva Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin tuvo que tomar una decisión muy, pero muy difícil. En aquel entonces, el gobierno de los Ares, el gobierno zarista, estaba presionando para que se realicen algunos cambios en la yeshiva, los cuales no le permitían seguir funcionando con el nivel de Kedushá, el nivel de Tahara, el nivel necesario para un lugar verdadero de Torah. Entonces,
La pregunta era, ¿aceptar los cambios en la yeshiva o cerrarla? El día 22 de diciembre del año 1821 se dictaron por parte del Ministerio de Educación 5 decretos en contra de la yeshiva. Uno era, los estudios en la yeshiva de Volozhin pasan a estar controlados por el Ministerio de Educación ruso. Queda prohibido estudiar en total más de 10 horas al día. Otro de los decretos era, en la noche se debe de cerrar el establecimiento y no puede quedarse a estudiar absolutamente nadie. Era muy difícil. Otro de los decretos era, los estudios seculares tendrían que ser desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces el estudio de la Torá quedó resumido a solo 3 horas, porque les obligaron a poner estudios seculares. Todos los maestros debían de ser graduados universitarios. Bueno, y así ellos siguieron estudiando Torá, pero luego un día 5 del mes de Shevat del año Taf Resh Nun del año 5652, 1892, a las 9 de la mañana llegaron unos policías acompañados de campesinos, de cosacos. Una multitud se presentaron con el Netziv de Volozhin y le ordenaron: todos los alumnos deben reunirse en el salón principal, que era en el Bet HaMidrash. El Rosh Yeshiva, con mucho miedo y preocupado, le dijo a su hijo que llamen a todos los talmidim, a todos los alumnos. Y cuando todos ya se encontraron en el Bet HaMidrash, subió entonces un representante del gobierno, Alejal, y dijo en ruso: a partir de este momento queda clausurada la yeshiva. De acuerdo con la ley del Estado, por desobediencia hacia las leyes del país, no cumplieron lo que se les había estipulado. Todos los alumnos, por lo tanto, deben abandonar la yeshiva, así también le damos a la ciudad, tienen que abandonarla en un plazo máximo de 3 días. Si alguno permanece aquí después de 3 días, será penalizado y castigado por la ley. Así era el decreto, y luego que salieron todos, le pusieron un sello a la yeshiva y cerraron las puertas de la yeshiva de Volozhin. Esas puertas que habían quedado abiertas ininterrumpidamente, sin cerrar, ni siquiera en la noche de Kippur, desde el año 1803, se cerró. La yeshiva de Volozhin, la madre de todas las yeshivot, estuvo abierta por casi 90 años y se cerró en 1892. Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que cierren las puertas de una yeshiva que estuvo abierta durante 90 años? ¿Cómo es posible que esta casa que siempre vibró con la voz de la Torá ahora haya quedado silenciosa? A primera impresión, eso resultaba una tragedia. Sin embargo, las consecuencias se dieron luego a conocer cuando se dieron cuenta que eso había sido una verajá, había sido una bendición de Hashem, ya que la clausura de la yeshiva de Volozhin llevó a la apertura de muchas nuevas yeshivot en Europa, como la yeshiva de Telch, la yeshiva de Novardok, la yeshiva de Slabodka, la yeshiva de Ponovich, la yeshiva de Mir, la yeshiva de Kelm, la yeshiva de Telch, etc. De ahí salieron todas las yeshivot. Cuando hay que tomar una determinación, los hajamim toman esa determinación. ¿Por qué? Porque Hazaku Baruch Sheshibarta, como le dijo Hashem a Moshe, Hazaku Baruch que rompiste la Torah, porque la Torah ya lo va a llamar. Y cuando los hajamim deciden algo, es por algo y saben, porque ven a futuro. Ese Hajam Aroet Anolad. Y aparentemente lo que se veía como una tragedia resultó una verajá, que de ahí se abrieron todas las yeshivot.